Estoy pasando por un problema extraño en la vida. En realidad, no es un problema, estoy en un dilema. Mi mamá y mi hermana me han estado usando durante años, y ahora han cruzado todos los límites de la explotación. Quiero cortar lazos con ellas, pero eso significaría empujarlas a la pobreza, lo cual me parece duro, pero también estoy cansada de ceder a sus demandas. Tengo 38 años, estoy casada y tengo 2 hijos, viviendo en Ohio durante los últimos 6 años después de mi boda. Originalmente soy de Houston. Mi infancia fue problemática debido al divorcio de mis padres y a que mi papá nos dejó, acusando a mi mamá de infidelidad. Hasta la fecha sigue siendo discutido si fue solo una acusación o si era cierto, porque mi mamá nunca se volvió a casar. Yo tenía 10 años y mi hermana 5 cuando mis padres se separaron. Dicen que mi padre sospechaba que mi hermana no era su hija, lo que llevó al divorcio. Como pensión alimenticia, dejó que mi mamá se quedara con la casa en la que vivíamos y él se mudó. Mi padre pagó por mi educación, pero no por la de mi hermana. No le dio dinero de manutención para ella, y no sé por qué mi mamá nunca lo disputó. Supongo que esa es la razón por la que todos creyeron en la acusación de mi padre de que mi hermana no era su hija. Mi padre no estuvo en contacto con nosotros durante la mayor parte de mi infancia. Ocasionalmente aparecía en mi escuela para pagar la matrícula, y me traía algunos regalos, pero cuando fui a la secundaria, lo contacté y desde entonces siempre ha sido parte de mi vida. Incluso asistió a mi boda, a pesar de mucha resistencia por parte de mi mamá. Con los años, me uní más a mi papá que a mi mamá. Incluso visitó Ohio 2 veces después de que me establecí aquí. Pero esto no duró mucho y le diagnosticaron una enfermedad terminal, y lo perdimos el año pasado. A mi mamá no le gustaba mi cercanía con mi papá y se volvió fría conmigo. Para aumentar su furia, mi papá me nombró su heredera. Se casó muchos años después de su divorcio con mi mamá, pero no tuvo hijos en su segundo matrimonio. Solía decir que solo tenía una hija y esa era yo. No hace falta decir que a mi mamá y a mi hermana no les caía bien porque mi papá me quería y heredé su fondo fiduciario de $400,000. No se trataba solo de esta herencia. Desde mi infancia, mi papá pagó por mi educación, así que terminé estudiando en una mejor escuela, fui a una mejor universidad que mi hermana y, en general, llevé una vida mejor debido al dinero de la manutención infantil. Verás, yo tenía 10 años cuando se divorciaron, y para cuando comenzó a llegar el dinero de la manutención y mi educación, yo tenía 12 años, así que mi mamá tenía poco control sobre él. Las tarifas de educación se pagaban directamente a la escuela y la universidad respectivamente. Del dinero de la manutención, mi mamá gastó una parte en mi hermana y en otras cosas del hogar. Como no era una niña tonta, mi mamá me mantuvo feliz para que no me quejara con nadie. Así que no diré que mi mamá y mi hermana fueran malvadas conmigo mientras crecía, pero definitivamente no les caía bien y ambas eran muy unidas, mientras que yo solo existía allí. Además, era inteligente. No solo académicamente, sino astuta como niña. No alguien a quien pudieran tratar como un felpudo o pisotear. Creo que esa también fue la razón por la que mi mamá nunca pudo maltratarme. Mi problema actual es ese dinero de $400,000 que mi papá me dejó. Desde que mi mamá y mi hermana se enteraron de esto, están detrás de mí para pedirme dinero prestado por una cosa u otra. En realidad, si lo ves, esta no es la primera vez que me contactan por ayuda financiera. Desde que comencé a trabajar, las he ayudado. A medida que mis ingresos crecieron, también lo hicieron sus necesidades. No les debo nada, pero la única razón por la que las ayudo es porque son familia y no ganan tanto dinero. Mi mamá trabaja como cajera en un supermercado, y mi hermana está en ventas y tiene una boutique. Colectivamente no ganan ni la mitad de lo que yo gano, así que me siento obligada a ayudarlas. Puede que no estemos tan unidas emocionalmente, pero nunca han sido malas o malvadas conmigo. Espero que todos me entiendan y no esté confundiendo a todos con mis sentimientos. Hace un par de meses, mi mamá me llamó para decirme que quería renovar nuestra casa. Las paredes, los techos y el piso, todo se ha dañado con los años. Desde que mi papá se mudó, la casa nunca ha sido pintada, y el cableado nunca se ha reparado. Los techos y las paredes se están desmoronando por las esquinas. Nunca tuvimos suficiente dinero para mantener la casa. Dijo que se estaba volviendo difícil para ellas vivir en esa casa. Durante las tormentas o las lluvias, parece que la casa se desmoronará. Dijo que visitó el banco para pedir un préstamo, pero la tasa de interés es demasiado alta para soportarla. Entendí lo que estaba insinuando. Quería que yo le diera el dinero para renovar la casa. Fue una conversación incómoda porque yo sabía lo que quería, pero ni ella ni yo hablamos directamente al respecto. Después de esa conversación, comencé a ignorar sus llamadas. No me llama mucho, nunca es más de una llamada al mes.
Pero esta vez me llamó al menos 3 o 4 veces el mes pasado. Finalmente, cuando atendí su llamada, dijo que se estaba volviendo inseguro vivir en esa casa porque se estaba desmoronando con el mal tiempo. Esta vez fue directa en su enfoque y me pidió el dinero. Prometió devolvérmelo en cuotas. Le pregunté cuánto dinero esperaba. Dijo $100,000. Perdí la cabeza. Le dije que no tenía tanto dinero para prestarle. Insinuó el dinero de la herencia. Estaba furiosa, pero no me involucré en más conversaciones sobre el dinero del fondo fiduciario. Le dije que $50,000 era el máximo que podía prestarle. Ella aceptó. Más tarde me di cuenta de que fui demasiado impulsiva al bajar la guardia y ofrecer $50,000. Podría haberlo ignorado, pero ahora que se lo había dicho, tenía que prestarle el dinero. No tenía un buen presentimiento sobre prestar una cantidad tan grande de dinero. Mi esposo sugirió que le prestara el dinero en cuotas y monitoreara el progreso de la casa antes de dar las siguientes cuotas. Le dije a mi mamá que enviaría $50,000 en cuotas. Tenía mi cuenta inactiva de Houston. La activé y transferí $10,000 a esa cuenta y le di acceso a mi mamá. Ella preguntó por qué no transferí el dinero directamente a su cuenta. Le di una excusa tonta. En realidad, esta es la idea de mi esposo. Veamos cuánto funciona esto. Pierdo la esperanza de que devuelva el dinero, aunque no soy muy optimista, pero veremos. Actualización 1. No puedo entender cómo mi mamá y mi hermana intentaron engañarme para obtener dinero fácil. Han pasado 2 meses desde que comencé a prestarle dinero a mi mamá para la renovación de la casa. He dado $20,000 hasta ahora, y no voy a dar un centavo más después de esto. Sabía que eran amables conmigo solo por mi dinero, pero no imaginé que me mentirían tan gravemente para sacarme dinero. Si hubieran sido sinceras, esto no habría dolido tanto. Últimamente, me enteré de que mi hermana se va a casar. No fue por mi familia, sino por una de mis amigas de la escuela. El esposo de mi amiga es un planificador de bodas, y mi hermana ha estado en contacto con su agencia para planificar su gran boda. Sí, eso es lo que llaman la boda. Creo que mi hermana no sabía que soy amiga de ellos. Por supuesto, una boda de $50,000 no es menos que grandiosa. Duele enterarse de la boda de tu hermana por otros. Olvídate de la invitación, ni siquiera me informaron al respecto. Pensé que sería una boda íntima con menos personas, pero mi amiga me dijo que la lista de invitados era de alrededor de 100. Fue desgarrador que ni siquiera pudiera estar entre esos 100. Sentirme triste por eso era una cosa, pero me preocupaba más el dinero. ¿De dónde sacó el dinero para organizar una boda tan lujosa? Uno de los mejores lugares de la ciudad con comida y bebida ilimitada y decoraciones y flores de primera clase. Revisé la cuenta bancaria donde le estaba enviando dinero a mi mamá para su supuesto trabajo de renovación. La cuenta bancaria estaba vacía. Llamé a mi mamá para preguntarle si el trabajo de renovación había comenzado. Dijo que sí, que había contratado a la empresa de renovación, pero que el trabajo aún no había comenzado. No podía soportar sus mentiras. Hasta entonces, no sabía con certeza si en realidad estaban usando mi dinero para su boda, pero me disgustaba pensar que estaban gastando una fortuna en su boda y, por otro lado, me pedían dinero para la renovación de la casa. Por un momento, quise volar a Houston y ver por mí misma lo que estaba pasando, pero me di cuenta de que no valía la pena. Llamé a mi tía, la hermana de mi padre, que vivía a unas cuadras de la casa de mi madre. Le pregunté si sabía algo sobre la boda de mi hermana. Dijo que sí, pero que tampoco estaba invitada. A mi mamá no le gusta la familia de mi padre, así que esto es comprensible. Y dijo que la boda de mi hermana se había convertido en el tema de conversación del vecindario. Quiero decir, hasta hace unos años, su casa se estaba desmoronando sin mantenimiento. Ambas trabajaban duro para poner comida en la mesa, y ahora tienen una casa nueva y reluciente y una boda grandiosa. Me sentí mareada y desorientada al escuchar esto. Mi mamá dijo que la casa aún no estaba reparada, pero mi tía dijo que estaba reluciente con pintura nueva. Entonces me di cuenta de que hace unos 6 meses, mi mamá me pidió $20,000 para un trasplante de rodilla. Llamé a mi mamá para preguntarle los detalles de dónde se había hecho el trasplante de rodilla. Mentí que una de mis amigas necesitaba los detalles del ortopedista para la cirugía de rodilla de su padre. Ella titubeó y dijo que no recordaba el nombre. Le pedí los detalles del hospital o la clínica, pero luchó por decir algo. La pillé desprevenida. Simplemente fingió tener problemas de red y colgó. Cuando la llamé de nuevo, su teléfono estuvo apagado por un tiempo y luego no contestó. También le envié un mensaje de texto, pero permaneció sin leer durante muchos días.
Entendí que estaba mintiendo. El dinero que le di para el trasplante se usó para la renovación de la casa, y el dinero que está tomando para la renovación en realidad se está yendo para la boda de cuento de hadas de mi hermana. También me dijo que el compromiso de mi hermana se organizó en el jardín delantero de mi casa, y decoraron la casa con lirios y vino fluyendo. Sentí que estaba viviendo en una cueva porque no tenía idea de que estaban viviendo un estilo de vida tan lujoso, y pretendían ser pobres frente a mí para sacarme dinero. Así que lo siguiente que hice fue ignorarlas. Dejé de poner dinero en esa cuenta. Cuando mi mamá me llamó, no respondí. No respondí a su mensaje de texto. Mi hermana, que nunca me llamó en todos estos años, me llamó, pero tampoco le respondí. Estoy harta de ellas y ahora no voy a tolerar más sus mentiras y manipulaciones. No importa que yo gane más que ellas o que mi padre me haya dejado una herencia y no les haya dado nada. Eso no significa que puedan aprovecharse de mí y usarme con sus tácticas falsas. Me he propuesto arruinar el gran día de la princesa de mi mamá. Actualización 2. Tenía razón sobre mi mamá. Cuando no respondí a ninguno de sus intentos de contacto, mi mamá llamó a mi esposo. Te digo que mi esposo es un aguafiestas. Le advertí que no atendiera ninguna de sus llamadas y mensajes, pero cuando mi mamá lo llamó, respondió. Ella comenzó a llorar y dijo que las había ignorado. Necesitaban el dinero para el trabajo de renovación, y el trabajo estaba a mitad de camino y yo había incumplido mi promesa. Mi esposo soltó la verdad. Sí, lo hizo. Sentí ganas de golpearlo. Le dijo que sabía la verdad, que me había estado usando por el dinero todo este tiempo, y que el dinero en realidad se estaba yendo para la boda de mi hermana y por eso las había cortado. Me molestó mucho esto porque quería que sufrieran por su fraude, pero mi esposo arruinó todo. También le dijo que sabíamos que había mentido sobre el trasplante de rodilla, y que había usado ese dinero para la reparación de la casa. Después de esa llamada, mi mamá bombardeó mi teléfono con disculpas. Dijo que era un malentendido. Había pedido prestada la cantidad de alguien para la reparación de la casa, y ahora le estaba devolviendo el dinero con mi dinero. Fue otra tontería. Después de sus constantes llamadas y mensajes, le dije que estaba dispuesta a hablar con ella solo si prometía decirme la verdad. Ella dijo que sí. La llamé y me contó toda la verdad. Dijo que mi hermana quería una boda grandiosa, pero que no tenían dinero para hacerla, así que decidieron pedirme dinero a mí. Fue idea de mi hermana tomar el dinero de mí usando la razón de la renovación de la casa. Sabían que no había visitado Houston en muchos años, y que tampoco estaba en contacto con nadie por allí, así que no había forma de que supiera que la casa ya estaba renovada. Le pregunté por qué no me dijo la verdad, y me pidió dinero directamente para la boda. Dijo que mi hermana no quería eso. Dijo que no quería pedirme un favor directamente. Vaya. ¿Ves eso? Le dije que sabía que había reparado la casa con el dinero del trasplante de rodilla que le di. Ella se quedó en silencio. Le dije que sabía toda la verdad, así que no tenía sentido esconderla. Dijo que la casa se estaba desmoronando, y que los suegros de mi hermana querían visitarlas, así que tuvieron que repararla rápidamente y en el momento de la prisa. No se les ocurrió una mejor razón de emergencia para obtener el dinero de mí. Así que me llamó en pánico diciendo que el médico le había pedido un trasplante de rodilla urgente, y yo transferí el dinero en cuestión de horas. Aunque me mantuve firme en la llamada, lloré por dentro al ver cómo mi propia madre me estaba engañando para su propio beneficio. Entiendo que tienen problemas de dinero, pero eso no les da derecho a manipularme y extorsionarme usando emociones. Después de escuchar toda la verdad, colgué la llamada y lloré durante horas. No recuerdo la última vez que lloré tanto. Tal vez durante la muerte de mi padre. Lo extrañé tanto ese día. Sentí que él era el único que realmente me amaba y se preocupaba por mí. Después de 2 días, recibí un mensaje de voz de mi mamá diciendo, ahora que lo sabes, ¿puedes enviar el resto del dinero para que podamos continuar con los preparativos de la boda? Me disgustó tanto que quería insultarla si no fuera mi madre. ¿Cómo podía ser tan narcisista? No había remordimiento en su tono. Todo lo que quería era dinero. No me pidieron que fuera a la boda, ni siquiera por formalidad. Ahora que salió la verdad, me sentí tan frustrada que las bloqueé a ambas. También le he amenazado a mi esposo con no atender sus llamadas y, si esta vez me desobedece, dormirá afuera en el porche en la noche fría. Estoy muy seria con esto. Estoy en contacto constante con mi tía, y me dijo que la boda es el próximo mes. No le dije los detalles sobre el dinero, pero sé con certeza que, con cada día que pasa, mi mamá y mi hermana están teniendo dificultades para organizar la boda que deseaban. Bien por ellas. Actualización 3. Seguí recibiendo llamadas y mensajes de voz de mi mamá y mi hermana hasta el día de la boda pidiéndome dinero, pero me mantuve firme y no cedí. El día de la boda,
El último mensaje de voz que mi mamá me envió fue que se avergonzaba de mí, y que me desheredaba y que nunca debería llamarla mamá o visitarla. Me sentí tan desanimada al escuchar eso. Lloré desconsoladamente frente a mi esposo. Sé que la gente podría llamarme malvada y obstinada por arruinar la boda de mi hermana. Mi mamá también me acusó de eso, llamándome arrogante y egocéntrica, pero nunca pensó en sus mentiras. Me engañó todo este tiempo mientras las ayudaba porque me sentía obligada, las consideraba mi familia, pero para ellas, yo no era más que una máquina de hacer dinero. El día de la boda, también recibí una llamada de mi amiga, cuyo esposo era el planificador de bodas de mi hermana. Me dijo que lo más probable es que la boda se cancelara porque no estaban pagando las siguientes cuotas de los gastos de la boda. Le pregunté cuánto habían pagado, dijo $20,000. Dije que $20,000 es suficiente para organizar una boda decente. Ella dijo que sí, pero que mi hermana había pedido decoraciones y comida de primera clase. El lugar que habían reservado costaba alrededor de $20,000. Me preguntó si iba a asistir. Dije que no, que tenía otros asuntos que atender, así que no podía asistir. Mi amiga sabía que no estaba tan cerca de mi mamá y mi hermana. Para ser honesta, me sentí culpable por dentro porque era responsable de arruinar la boda de mi hermana. Por un momento, pensé en transferir el resto del dinero a mi amiga y pedirle que continuara con la boda según lo planeado. Luego recordé el último mensaje de voz de mi mamá en el que me desheredaba. ¿De qué sirve hacer tanto por ellas cuando al final te desheredan? Mis acciones podrían ser malas, pero fueron una reacción a su desencadenante malicioso. Apagué mi teléfono y me fui con mis hijos a pasar el día para distraerme. Al día siguiente, mi amiga me llamó de nuevo. Estaba enojada con mi hermana porque la boda había arruinado la reputación de su esposo en el mercado. El día de la boda, mi mamá y mi hermana le suplicaron a su esposo que organizara algo mínimo para la boda, y prometieron pagar $10,000 más. De alguna manera, organizó comida y decoración decente porque el dinero adelantado de $20,000 casi cubrió el lugar. Sin embargo, los invitados y la familia del novio criticaron mucho los arreglos de la boda, y mi hermana culpó de todo al planificador de bodas. Le dijo a todos que el planificador había arruinado todo. Mi amiga dijo que su esposo estaba tan furioso que quería decirle a todos la verdad, pero mi mamá le suplicó que no arruinara la vida de mi hermana. Él era un buen hombre, así que se mantuvo en silencio, y asumió la culpa y dejó que la boda continuara. Además de eso, ni siquiera pagaron los $10,000 prometidos. Me sentí tan avergonzada al escuchar esto sobre mi familia. Me quedé en silencio y no dije nada. Mi amiga dijo que no me culpaba por nada, pero que solo compartía su frustración conmigo como amiga. Me sentí mal de que mi familia tuviera que pasar por tal vergüenza, pero también me avergoncé de la forma en que habían echado toda la culpa al planificador de bodas. Después de saber todo esto, mi esposo dijo que se merecían lo que les pasó, y que no debería preocuparme demasiado por ellas. Se lo buscaron por tratar de impresionar a todos con medios falsos. Me alegro de mantenerme alejada de ellas y sus trucos. Ahora siento que el desheredamiento de mi madre fue una bendición disfrazada, ya que ya no tengo que lidiar con sus mentiras y tácticas falsas. Moral: no permitas que te manipulen emocionalmente, incluso si son familiares. Establecer límites claros es esencial para proteger tu bienestar y tu patrimonio.